Las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las oportunidades pequeñas. Mis invitados de hoy, Viviana Gutiérrez, gerente general de Automex, y Leonardo Gutiérrez, gerente comercial de la misma empresa. Ellos son dos hermanos que nos traen una historia de emprendimiento muy interesante. Bienvenidos ambos a Emprendedores. Carlos, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buen Bien, día. muchas gracias. Bienvenidos. Y yo quiero que empecemos hablando, Viviana. Ustedes son tres hermanos Sí, señor. que trabajan y lideran una misma empresa. Pero antes de que entremos a hablar de la empresa, de lo que hacen, me gustaría que me contara esa historia. ¿Ustedes trabajaban los tres en dónde y qué hacían allí? A ver, Automex nació hace 10 años con una idea de necesidad, básicamente. Trabajábamos los tres en una empresa de ingeniería y automatización en esa época. La empresa toma la decisión por recorte de personal y nos dejan a los tres por fuera de la compañía. Prácticamente nuestro hogar dependía de los recursos de los tres. Fue un golpe fuerte porque nuestro hogar quedó sin economía y decidimos lanzarnos a buscar, a buscar soluciones inmediatas, y lo más fácil fue decir, hagamos una empresa. Sabemos trabajar, conocemos el mercado, hagamos una empresa. Y nos fuimos los tres sin tener ni idea de lo que estábamos haciendo, nos fuimos a la Cámara de Comercio y creamos una compañía. Fue bastante curioso sentarnos en la sala de la casa, todos analizando cómo la íbamos a llamar, qué íbamos a hacer, en qué la íbamos a enfocar. Nacieron muchísimos nombres. Como contamos en una de nuestras historias, Automex se iba a llamar inicialmente Valega, porque eran las iniciales de, nosotros somos 6 en la casa, 4 hermanos y mis padres, tomando las iniciales de todo, ese era el nombre inicial, pero nos dimos cuenta que no era un nombre comercial. Viviana, ¿qué hacían ustedes en esa empresa donde trabajaban antes de que lo suspendieran, de que finalizaran ese contrato? ¿Cuáles eran los cargos de ustedes tres? Mis dos hermanos eran comerciales, eran vendedores, y yo era la secretaria de comercial. ¿Y cuánto tiempo duraron los tres? Los tres alcanzamos a trabajar 2 años en la misma empresa. ¿Y las decisiones o las razones que les dieron, cuál fue? ¿Simplemente recorte de personal y ya? Sí, simplemente hubo un recorte porque hubo como un declive en el mercado en ese momento y la nómina era bastante grande, entonces desistieron de los tres al tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa desde que les finalizan el contrato hasta que nace esta nueva empresa? No, eso fue casi inmediato. Fueron decisiones muy rápidas por la misma necesidad que teníamos en nuestro hogar. Tendríamos que reaccionar muy rápido. ¿Quién empezó a liderar el proyecto, Leonardo? De diferentes áreas, digamos que nos permitió ver, cuando salimos al proyecto, pues como con él que éramos los comerciales, salimos a visitar, ¿sí? A visitar empresas, a tocar puertas y pues obviamente hacer lo que sabíamos, a buscar el mismo mercado con de lo que antes hacíamos con la compañía en la que estábamos. Pero pues el mercado es muy complejo, es muy complejo y es muy, llamémoslo así, malagradecido con las empresas nuevas. Es algo que yo digo que es muy complicado crear empresa en Colombia, es porque los bancos, las mismas organizaciones, los mismos clientes miran una cámara de comercio, miran y dicen, no, tiene 2 meses, tiene 3 meses de creado y no le dan la oportunidad para poder pues comenzar a crecer. ¿Eso les pasó a ustedes también? Eso nos pasó a nosotros. Entonces, intentar entrar a venderle a una compañía o a una multinacional es muy complejo, porque ellos dicen, ustedes no tienen experiencia, no tienen tal vez el músculo financiero y nos estrellamos muchísimo con eso. ¿Con cuánto dinero arrancaron, Leonardo? Acuérdese de esa época, la sumatoria de eso. Lo tenemos muy claro, arrancamos menos 1.300.000 pesos. 1.300.000 pesos. Menos, porque pues cada uno tenía un computador portátil, lo único que hicimos fue comprar un escritorio que nos cupo en la sala de la casa, ¿sí? Y con ese escritorio pues acomodarnos y una impresora, ya, no tuvimos nada más para arrancar. ¿Por qué no buscaron empleo luego de salir de allí y continuar siendo colaboradores de una empresa? Porque ese impulso fue inmediato y entre los tres dijeron a crear empresa. Sí lo hicimos. Yo, después de que arrancamos el proyecto, me vinculé con otra compañía, una de las compañías más grandes de bombas de Colombia. Me vinculé y Viviana quedó al frente del proyecto. Viviana fue la que estuvo, digamos que pasando los momentos más fuertes porque ella estuvo prácticamente trabajando sin sueldo casi 1 año. Entonces ella fue la que estuvo al frente del proyecto. Yo en esta empresa era vendedor, pues es lo que sigo haciendo. ¿Y qué nos permitió poder haber entrado a esta empresa? Claro, me abrió un mercado muy grande que fue el mercado del agua.
Esta compañía pues fabrica equipos de bombeo para todos los sectores de pues, industria, construcción, bueno, de todo tipo. Y me abrió a mí un espectro gigante de que, bueno, aquí hay un potencial negocio para nosotros desde lo que nosotros hacemos como compañía. Bien, Viviana, entonces, nace la empresa, ¿cuál es ese primer negocio que hacen? Y nárreme ese momento de la sonrisa de todos al hacer el primer negocio, la primera venta. Fue muy emocionante porque nos tocaba hacer de todo. Llegamos cuando recibimos la primera orden de compra para una empresa de plástico en su momento y recibimos el primer cheque. Todavía conservamos la foto del primer cheque a nombre de la compañía. Era de que nos tocaba desde comprar la mercancía, llevarla, hacer la factura, la remisión, contabilizarla, hacer absolutamente todo, pero fue muy emocionante como dar ese primer pasito. Viviana, un momento difícil que hayan tenido en estos años o al comienzo, sabemos que no es fácil a veces el término fiar, manejar ese término fiar, porque uno desconfía a veces, pero para crear empresa toca dar plazo, dar crédito, llamémoslo mejor. Hay varios momentos cruciales, porque cuando nosotros decidimos abrir la empresa, la abrimos sin experiencia y sin conocimiento, y al año realmente comenzamos a facturar. Cuando me llegó una citación de la DIAN de que teníamos encima una deuda de 1 año de impuestos no presentados. Por falta de experiencia. Entramos en déficit en el primer año porque así tú no factures, tienes que igual estar presentando tus impuestos en ceros. Nunca nos sentimos por enterados hasta que recibimos asesoría de un contador y me dijeron efectivamente su empresa comenzó con un déficit importante y ante la DIAN. Entonces fue el primer golpe bajo. Y con la DIAN no se juega. Y con la DIAN fue complejo porque no sabíamos, falta de experiencia, ya tocó comenzar a buscar relaciones bancarias, lo que contaba Leonardo, que era muy difícil que nos abrieran un camino por la falta de recorrido comercial. Finalmente nos dieron un crédito muy pequeño para poder pagarle a la DIAN. Fue un primer hueco. Listo, y otro que tenga así... Otro muy importante, en el 2012 la empresa ya estaba tomando un poco de inercia y después por el afán de crecer en el mercado, conquistar mercado petrolero, salió una oportunidad de negocio muy importante. Dijimos, esto va a catapultar la compañía, y nos metimos en el banco en un crédito importante. Lo que a los 6 meses la empresa con la que hicimos el contrato se desapareció quedamos ¿no les pagó? No nos pagó. Y ¿estamos hablando de cuánto monto? Estamos hablando de 100 millones para esa época. 100 millones de pesos para el año 2012. Era el total del capital de la empresa. Tuvimos que reunirnos con proveedores, apoyarnos en los bancos. Afortunadamente teníamos un equipo de proveedores muy bueno. ¿Los entendieron? Nos entendieron. Les dijimos, denos 1 año de plazo porque no podemos pagar antes. Era prácticamente una quiebra lo que ustedes estaban sufriendo. A finales de ese año decidimos cerrar la compañía. Porque no dimos y hablamos con Leonardo y dijimos, es una locura. Fue el año en que yo trabajé sin recibir un solo peso. Leonardo, de su sueldo, como él sí trabajaba, era el quien me sostenía y sostenía la empresa. Pero pues era muy complicado porque ya era una empresa que tenía 3 personas, ya había un gasto fijo que sostener. Pero yo aquí lo que noto es que hay hermandad. Falta un hermano. ¿Dónde está, por favor, el nombre de su hermano? Elkin. Elkin. Los 3 se quieren mucho, se apoyan, es lo que yo noto. Y eso es un mensaje para ustedes, los televidentes, ustedes que tienen empresas con hermanos y que a veces pues hay discusiones. Aquí no, aquí vemos un apoyo entre hermanos. Entonces, después de que pasan este momento difícil, ¿qué se viene para la compañía, Leonardo? Después, cuando pasa este momento crítico, fue un momento pues muy duro porque pues, la inexperiencia nos dejó deslumbrar de un mercado petrolero creciente que estaba en ese momento construyendo un oleoducto en Arauca, y en ese momento pues, el negocio era de renta de equipos a la compañía que estaba haciendo el oleoducto. Lo que tuvo todo el negocio básicamente fueron las protestas locales y no permitieron que el oleoducto siguiera y duró parado casi 2 años. Y pues 2 años obviamente nosotros no soportábamos una deuda, del banco no da espera. Cuando pasó esto, yo pues le dije a Viviana, bueno, o nos reinventamos o morimos. Eso es algo que yo quiero resaltar mucho, y es que cuando uno como compañía tiene una situación, la única manera es reinventarse. Si no funciona por una manera, debemos buscar la otra. Y yo le dije, si definitivamente la otra manera no nos da, es hora de cerrar, porque ya pues no tenemos más recursos ni otra manera de hacerlo.
Entonces fue cuando comenzamos a aprender del mercado de las bombas y control de equipos, sobre todo hacia el sector petrolero, que era donde estábamos pues trabajando. Por ahí nos caminó el tema y comenzamos poco a poco a recuperarnos. Comenzamos a hacer unos elementos especiales para ensamblaje, trabajar en áreas, en atmósferas explosivas, en atmósferas donde en el sector petrolero tienen que cuidar de que ningún equipo eléctrico, pues ninguna chispa, porque están bombeando crudo, están bombeando gas. Entonces ahí desarrollamos un producto que digamos que se acomodó muy bien y comenzamos a pasar poco a poco. Tuvimos un proyecto muy grande que hicimos en ese tiempo hacia la petrolera más grande que había en Colombia en ese momento. ¿Y qué pasó? Esta petrolera 2 meses antes de que nos pagaran entró en ley de reestructuración. Pero gracias a Dios logramos que ellos nos hicieran el pago del dinero y pasamos. Y lograron hacer el negocio y recibieron el dinero. Pasó muy bien, se recibió el dinero, pero o sea, fueron momentos muy críticos porque decíamos, si ellos no nos pagan, ahí sí no hay nada que hacer. O sea, en el momento estamos jugando mucho con eso. Viviana, tengo entendido que ustedes, pues indagando, buscando productos, mirando a ver qué hacer, cómo ofrecer más soluciones de ingeniería, ustedes encontraron que existía un producto en China. Estuve leyendo algo acerca de la historia de la empresa de ustedes y eso me llamó la atención. Y es un ejemplo también para ustedes, los televidentes, los emprendedores que están en búsqueda de esas ideas. Y ustedes empezaron a indagar sobre un producto y hoy es uno de sus productos estrella. Sí, así es, Carlos. Nosotros después del año 2014, que fue el declive del petróleo, nos sentamos y definitivamente necesitamos hacer una reingeniería de la compañía. Y en ese 2014 inicios, personalmente, porque yo le decía a Leo, estoy obsesionada con que tengamos un producto propio y algo que no exista en este país y que sea diferente a todo lo que existe corrientemente. Buscando, indagando, nos encontramos con un controlador para sistemas de bombeo y estaba enfocado a lo que queríamos redireccionar la compañía en su nueva etapa. Nos contactamos con el proveedor, miramos que era un equipo que no servía para Colombia. Ya para esa época contábamos con Ever, que es nuestro tercer socio y nuestro partner dentro de la compañía. Él, asociado con fábrica en China, hicieron todo el desarrollo de ingeniería para Colombia. Para el 2015 trajimos la primera prueba. Nuestro primer equipo, lo energizamos, revisamos, hicimos toda una resolución de fallas y ya trajimos el equipo final y nos gustó. Bueno, ¿y cómo hicieron con el idioma? ¿Cómo hicieron para hablar con los chinos? Si nos sirve, ¿qué tal que no? La inversión, eso es muy bonito contarlo. Sí, antes de llegar al producto final, trajimos 3 muestras antes. Y la carcasa, bueno, el empaque era feo, realmente. Yo intenté llevárselo a algunos clientes y no gustó. No gustó. Digamos que el cambio de la mentalidad hacia el cliente fue muy difícil porque la gente está acostumbrada, es como ustedes, por ejemplo, decir, bueno, yo como arroz y papa todos los días y yo comiendo arroz y papa durante 40 años y me ha gustado y me ha funcionado. Ahora le decir, no voy a cambiar arroz y papa, vamos a cambiar un pescado más delicioso. La gente es muy reacia al cambio. Entonces, ese fue el trabajo más duro de que cuando traímos la muestra, poderlo incursionar al mercado, buscando que la gente lo viera como una innovación. Pero es la hora de que, a pesar de que el producto ya es conocido, todavía nos falta mucho camino para poder que ese punto se dé. Bien. Viviana, después del primer año, los 2 años, donde ustedes eran solamente los 3 y el partners, el socio, ¿cuándo empiezan a contratar gente? ¿Cuándo empiezan a crecer en empleados, en el número de empleados? Nosotros en el 2015 fue el último año en el que estuvimos en un local pequeñito que teníamos en el Ricaute. Nos dimos cuenta que teníamos que crecer porque los últimos tableros los hicimos en la calle. Entonces nos tocaba decirle a un chico, cierra la vía por X ratico, y fabricábamos lo más complejo y nos montábamos al andén. Y fue cuando decidimos con Leonardo, es tiempo de crecer porque el sistema ya lo pide. Comenzamos a traer gente, teníamos mucha gente subcontratada, dijimos, no, ya nos absorbió, es tiempo de comenzar a hacer crecer la nómina. Decidimos buscar un espacio más grande,
ya nos fuimos a un par de cuadras ahí, ya era una bodega 5 veces más grande, con mucho temor, porque se nos crecía todo, los gastos, la gente, la nómina. Llegamos y pues era una bodega gigante que no llenábamos ni con el triciclo que teníamos en ese momento para mover las cosas, pero Dios siempre ha estado con nosotros en cada paso y en cada decisión que hemos tomado. Y a los 4 meses la bodega ya tenía trabajo rotativo, o sea, como decía mi abuelo, cada hijo llega con un pan debajo del brazo y la nueva bodega llegó con sus nuevos proyectos. ¿Con cuántos empleados están trabajando ahorita? ¿Cuántos colaboradores? Actualmente tenemos una nómina de 44 personas. Eso es muy importante, ya se está generando empleo en este emprendimiento. Más de 40 empleados están a cargo de esta gran compañía. Los sueños de ustedes, ¿a dónde quieren llegar? Sueños personales con la compañía y el sueño de la gran compañía. ¿Cuál podría ser? Veo en Automex en este momento ya un sueño cumplido, hecho realidad, porque llevamos 10 años en el mercado y ver tu compañía como marca, porque siempre hemos hablado de que nuestra compañía es la marca que queremos posicionar en el mercado con una excelente calidad, y cuando escuchas tu gente, cuando escuchas tus clientes, hasta tus mismos proveedores hablar de tu producto y decir, se siente tranquilo saber que tenemos un tablero de Automex porque para mí significa respaldo, eso te da a ti tranquilidad y una tarea bien hecha. Leonardo, yo veo en usted un hombre muy perseverante, pese a las dificultades que se presentaron, que se presentan y que muy seguramente se seguirán presentando a lo largo de la creación de empresas. Lo veo a usted muy optimista. ¿Cuál es ese consejo que usted le podría dar a los emprendedores que nos están viendo en estos momentos y que a veces con el primer problema deciden desistir? No más. ¿Qué les puede decir? Yo el consejo más grande que doy y que siempre he hablado de eso, hay 2 términos que usamos mucho en Automex, que es innovación y reingeniería. Es la capacidad de uno reinventarse. El mercado local, el mercado nacional tiene mucho para dar, pero Colombia tiene una característica y es que es un mercado de alta competencia. A Colombia, en lo que uno quiere hacer, hay competencia. A diferencia de otros países que hemos tenido la oportunidad de visitar, donde vemos que hay mucho por hacer, donde la competencia es muy poca, pero Colombia requiere que el emprendedor llegue con ideas frescas. Si no llega con ideas frescas, lo único que va a lograr tal vez es tener una estabilidad. Tal vez le vaya bien y tenga una estabilidad laboral, una estabilidad comercial. Pero si la idea es crecer, llevar un negocio a un nuevo nivel, hay que uno estar todo el tiempo reinventando la estrategia para que se acomode al mercado. Leonardo, ¿y a dónde quiere ver la empresa suya en 10 años? Actualmente mi tarea ha sido, en la parte comercial, ha sido llevar a Automex a un nuevo nivel. El primer paso que di, a Viviana le dije cuando llegó el Hidrosmar, le dije, yo voy a poner acá que Automex en 4 años, creo que fueron 4 años, no me equivoco, ¿cierto? Tenemos que estar en el mercado nacional. Actualmente nosotros tenemos distribuidores desde Pasto hasta Barranquilla, en todas las ciudades principales, y estamos creciendo en proyectos en diferentes partes del país. Entonces, eso es un primer paso que dimos. El segundo paso que queremos dar ahorita es la internacionalización de la empresa. Tenemos el producto, nuestro producto estrella, es un producto que a nivel Latinoamérica no se conoce. Precisamente por eso tocamos mucho el tema de la innovación. Este producto no se conoce y lo que voy a hacer como gerente comercial es generar una estrategia para que ahora podamos llegar al mercado internacional, que está pues inicialmente enfocado a Centroamérica, Ecuador y Perú. Es lo que queremos llegar. Tengo entendido que ustedes no son de Bogotá. Ustedes son de Cundinamarca. ¿Qué vieron en Bogotá, después de que ya estaban aquí viviendo, laborando, trabajando con una vida? ¿Qué vieron en Bogotá para que les aportara este gran emprendimiento? Un mundo de oportunidades. Nosotros salimos todos de Venecia, Cundinamarca, que es donde venimos muy pequeños. Salíamos del colegio y mi mamá nos empacaba la maletica. Vaya, mijito, mire qué hace en Bogotá. Entonces aquí nos recibía la tía y nos ponían a hacer de todo. Yo aprendí hasta a confeccionar ropa, vendí fruta en abastos, vendí seguros por la calle. ¿Qué no hice antes de comenzar este proyecto? Pero en todo lo que caminé vi que Bogotá es un mundo de oportunidades, y si tú las sabes aprovechar, las sabes valorar, te esfuerzas, eres dedicado y tienes un objetivo claro con tu vida, logras lo que tú quieras. Leonardo, ¿se puede emprender en Bogotá? ¿Hay oportunidades todavía en Bogotá? Mire, pasan los años, llegan mejoras a nivel tecnológico, los millennials ahora
muchos, no todos, se quejan de que ya no hay oportunidades en Bogotá, que esto prácticamente apaga y vámonos. ¿Usted cree que todavía hay oportunidades en Bogotá? Yo he tenido la oportunidad de conocer todas las ciudades principales de Colombia en mi labor comercial con nuestros productos y siempre llego a la misma conclusión, de que Bogotá lo tiene todo, a nivel empresarial, a nivel laboral. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las compañías, bueno, Medellín tiene una fortaleza también grande, pero Bogotá tiene una característica y es que la mayoría de las multinacionales llegan y se estacionan o bueno, ponen sus sedes en Bogotá. Alrededor de Bogotá. Entonces, a veces cuando uno va a un negocio que se está dando, no sé, en el llano, en los llanos o en la costa, la compañía que lo está haciendo está en Bogotá. Entonces realmente termina uno enfocando y diciendo, no, el mercado principal, el crecimiento está en Bogotá. Entonces cuando yo hablo con él, le digo, el que no tenga trabajo o el que no quiere emprender en Bogotá es porque realmente no lo quiere. Porque Bogotá es una ciudad compleja, eso sí estoy totalmente seguro, porque los horarios, el ritmo de Bogotá es un ritmo muy fuerte. Aquí uno se levanta a las 4 de la mañana, se acuesta a las 11 de la noche y al otro día siga. Hay personas que viven pues, en otras zonas del país y el ritmo de Bogotá les da muy duro. Pero realmente el que se sepa acomodar y el que sepa crecer, le va a ir bien. De eso sí estamos totalmente seguros. Me gusta lo que dice Leonardo, el que no tenga trabajo, el que no busque y no consiga y no obtenga una oportunidad en una ciudad como Bogotá, realmente es porque no lo quiere. Una de las grandes conclusiones de esta entrevista. Viviana, ¿qué es lo más difícil o qué ha sido lo más difícil de crear empresa en Colombia? La falta de apoyo. La falta de apoyo. Nosotros hemos crecido a pulso, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación. Cuando estábamos creciendo, yo toqué muchísimas puertas y siempre había un pero, un proceso o una inversión. Entonces, cuando tú estás emprendiendo y estás creciendo, lo que menos necesitan que te pidan es dinero porque es lo que tú realmente necesitas. Y no encontré mucho apoyo, realmente. Y eso hace que el crecimiento sea lento, mucho más lento. Son procesos duros porque te frenan negocios, te frenan procesos que tú quieres darle a la empresa tal vez un paso más importante o como yo le digo a veces a mis muchachos, yo quisiera poder apoyar y darle trabajo a todo mundo, pero pues no es fácil, hay que ser también congruentes con la parte financiera de la compañía. Bien, ya para ir cerrando esta entrevista, Leonardo, no sé si quedó muy claro, pero les vamos a decir a los televidentes realmente qué es lo que hace esta empresa, entre otras cosas. Esta es una empresa que brinda soluciones en ingeniería para el bombeo de agua, entre otras soluciones. Lo que logro entender con esta frase, ignoro el tema, es que, por ejemplo, hay un edificio de 20, 30 pisos, ustedes logran hacer que el agua le llegue a la persona del piso 30 para su ducha, para su cocina, para su baño. Sí, nuestro negocio, nosotros lo decimos así, nuestro negocio es el agua. El agua es algo que uno puede, yo siempre le digo a mis muchachos, a mis vendedores, les digo, nosotros podemos vivir sin luz, podemos vivir tal vez sin gas porque se soluciona, pero sin agua imposible. Entonces, nuestro negocio es en que está enfocado en los controles eléctricos para manejar agua. ¿En qué instancias? El agua en una construcción, o sea, en un edificio residencial, un edificio comercial, donde necesitamos que cada vez que uno abra la llave del agua, ahí esté. Para eso que necesitamos unos equipos de bombeo, motobombas, que se encarguen de tomar el agua del tanque y colocarla en la llave de cada uno. Esa es nuestra primera función. La segunda es para que el agua llegue a ese tanque, o sea, en los acueductos. Nosotros trabajamos para desarrollar tableros y controles para las estaciones de bombeo principal, donde están tomando el agua tal vez del río o tal vez de, no sé, una laguna y llevarlo a las construcciones. La otra función es el control de las plantas de tratamiento que sigue siendo agua. Entonces es los controles para que el agua sea potable o para que cuando una compañía, una industria necesita tener un agua para X proceso, pues entregue con la calidad de eso. Esos son todos los segmentos. Y por último, cuando ya no es agua, pues entramos a manejar fluidos, como cuál, petróleo, manejamos fluidos viscosos, todo lo que se requiera para conducción de fluidos, nosotros lo estamos haciendo. Ese es el enfoque de Automex. Bien. Muchas gracias a ustedes, se nos acabó el tiempo. Gracias por contarnos esa historia tan bonita de Venecia, Cundinamarca para Bogotá y en Bogotá, emprendedores. Gracias, Leonardo, y gracias, Viviana. Les deseo éxitos. Ojalá después vengan y me cuenten, ya tenemos 100 colaboradores, después 200, después 500 y que se conviertan en una gran empresa. Lo están haciendo muy bien, muy perseverantes ambos y les deseo lo mejor. A ti, Carlos, mil gracias por su invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Carlos. Yo me despido. Soy Carlos Grosso y espero encontrarme con ustedes en otro episodio de Emprendedores. Y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima.